Seguimos aquí en el Museo Casa Carranza, en la colonia Cuauhtémoc, este lugar espectacular del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y no se dejen engañar por la cara de aparente viejito bonachón que tiene Carranza. Era un tipo duro, era un tipo maquiavélico, era un tipo un estratega natural que todo el tiempo estaba intentando mover las fichas a su favor y no le salían. Para bien. mí es el único de todos los revolucionarios, de los líderes, que es el estadista. Sí. O sea, él sí tiene una visión de Estado y por eso te va llevando, se levanta contra Huerta. Nunca estuvo muy a favor de cómo firma Madero la paz, de aceptar que el ejército sea el de Porfirio Díaz y todo eso. Y luego, su plan es político originalmente, lo que decíamos, simplemente restablecer el orden constitucional. Conforme va avanzando la revolución, se da cuenta que tiene que meterle banderas socioeconómicas. Y entonces hay adiciones al plan de Guadalupe y eso es lo que permite que le dé un giro ya mucho más completo a su lucha, todo lo cual va a llevar a la convocatoria del Congreso Constituyente. Claro, y sobre todo que fue uno de los que más, gobernó 3 años, es presidente durante 3 años. A mí me parece que en estos momentos tan terribles, tumultuosos, logró un proyecto, logró tener, al final le va mal, pero logra establecerse como presidente. Cuando yo decía, todo el mundo pensó que cuando muere Victoriano Huerta se hubiera acabado la revolución. Yo creo que se abrió la puerta del infierno y que él haya logrado más o menos esta legalidad. Sí, los detractores de este plan que él tenía le decían que su gobierno era corrupto, que dejaba robar y por eso el término carrancear y robar en algún momento era un sinónimo. A mí me parece que debió haberlo puesto uno de sus enemigos. Sí, bueno, por supuesto. Pero el problema es que había muchos jefes y pocos apaches, ¿no? Exacto. O sea, Exactamente. Mucho caudillo, claro. Perdón por decirlo de esta curiosa manera, pero hizo un resumen bastante apretado nuestro querido Alejandro de los ejércitos que estaban en pugna y que a veces peleaban entre ellos, ¿no? Y no contaste al Ejército Libertador del Sur. Ah, claro, que ese peleaba. El de Zapata, por su lado, nunca obedeció a nadie más que a Zapata. Y a su organización. Oye, y durante el gobierno de Carranza, finalmente se le da el golpe final a Zapata, que es asesinado siendo presidente Carranza. Pero fíjate, ahorita que mencionaba, constitucionalmente sí dura los 4 años que le correspondían, pero él prácticamente es el gobernante desde que se levantan armas contra Huerta. Claro. Acuérdense que cuando invaden los norteamericanos Veracruz, él es el que da la cara, él es el que manda diplomáticos, es el que consigue préstamos. Totalmente. Se le cae el teatrito, como mencionaba Benito, cuando ya renuncia a Huerta y se va al exilio, y entonces viene la pugna entre ellos, viene la Convención de Aguascalientes y se dividen. Entonces ahí sí tiene que él luchar por sobrevivir con su grupo, como decías, con Obregón, y mientras tanto están Zapata y Villa unidos para tratar de derrotarlos, y al final quien gana es Carranza. Sí. Para luego vivir la traición, ya para la sucesión famosa, él no quería que los militares tuvieran una preponderancia. Le había costado, pienso, mucho esa legalidad y esa constitución y ese presidencialismo que a lo mejor era un pequeño brote de vientos que todavía México no estaba listo y muchísimo menos el manco de Celaya. Entonces le dice, ni se te ocurra, me toca a mí, y como nombra a Bonilla, siempre se me olvida cómo le decían, flor de té, hojas de flor de té. Por una canción de la época. Claro. Entonces se le levanta uno de sus máximos apoyos y entonces quedará a la deriva y tendrá el mismo destino que había tenido Zapata y será asesinado, embestido en Tlaxcalantongo. Y hay una teoría muy extraña que también muchos historiadores apoyan, que quizá fue él el que se da el golpe final en este ataque. O sea, ¿se suicida? No, pues no, porque no es que me voy a matar, sino ya estoy herido de muerte. Me parece como medio descabellado, ¿no? De hecho, sí se habla de suicidio, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo soy de la idea, y para mí es muy claro, le pusieron una emboscada y por eso murió. Pero hay quienes dicen que por la autopsia le falta una de la falangina o falangetas del dedo índice. Ajá. Dicen que en la oscuridad de la choza y en Tlaxcalantongo, mientras estaban disparando tiros, sí, como dice Isabel, le habían pegado una pierna y por ahí las últimas palabras de
de gente que estaba con él, me rompieron un hueso, empieza como los desertores y él agarra la pistola, eso es lo que dicen los del suicidio, agarra la pistola y como no hay luz, se apunta con el dedo, ayudándose con el dedo en el corazón y se dispara y por eso se vuela el dedo. Veto a saber, yo creo que, de hecho, fíjate, una de las cosas que me atraía muchísimo aquí es que podías ver la ropa ensangrentada que llevaba Carranza el día de su asesinato. Sí. Y que creo que este año la están analizando el ADN y todo eso para ver si se puede sostener la idea del suicidio. La oficial es que fue asesinado por instrucciones de Obregón Calles y quien se lo echa es Rodolfo Herrero. Exacto. Pero era muy padre venir a ver otra cosa muy macabra de esta casa. No, bueno. Carranza recupera un fragmento de bala que le sacaron a Madero de la cabeza y el otro de Pino Suárez. Y lo tienen aquí en una pequeña... urna o... No es urna porque los puedes ver. Sí. Los montan en una pequeña, no sé si escultura, cómo se diga, pero entonces puedes ver los dos, lo que queda de la bala, ¿no? Pero también se dice que lo traía con él, o sea, que lo trajo todo el tiempo en su persona, lo cargaba. Y los guardó aquí en la caja fuerte. Pero fíjate, como Madero, este emblema, este apóstol, tanto para Villa, tanto para Carranza, y al final acaban todos asesinados. Pero hablando de cosas más amables de esta casa, hagamos una pequeña pausa y tratemos de imaginar a la familia de Venustiano Carranza. Se casa en 2 ocasiones, la primera con Virginia Salinas, tiene 3 hijos, una es Julia, Virginia y Leopoldo. Leopoldo morirá siendo muy niño. Después se vuelve a casar, tiene otros 3 hijos, pero yo me trato de imaginar, hay una fotografía histórica donde se le ve sonreír, porque es como muy adusto, pero está sonriendo en la boda de su hija Virginia, y esa foto vale mucho la pena imaginarnos, ¿no? Yo creo que es la única foto donde está sonriendo. Donde está sonriendo, sí. Pero imaginarlo en esta casa, en estos espacios, con estos muebles Luis XV, donde además tenía que la época reflejar que te estaba yendo muy bien, que eras acaudalado. A mí me parece que estos héroes de la Revolución Mexicana tenían otra parte, ¿no? Y esto es lo que podemos encontrar en esta casa. Oye, bueno, otra de las historias de la casa es que aquí se encontró por casualidad el original del Plan de Guadalupe. Ah, claro. En una de las camas de latón, moviéndola, le quitan una de las bases y adentro estaba el Plan de Guadalupe y ahí lo encontraron. ¡Qué joya! Sí. ¡Qué maravilla! Sí, esa historia está padre. Vengan a visitarla, de verdad es una verdadera maravilla. Yo insistía en los claroscuros de Venustiano Carranza, ya contamos muchos. Por otro lado, también es cierto que el país estaba empezando a crear su propia visión de sí mismo como Estado nacional. Esta Constitución del 17 logra cosas increíbles, como por ejemplo el reconocimiento de un montón de países que por fin dicen, a ver, si hay una constitución y se va a llevar a cabo y es una constitución liberal, ¿verdad? Estemos a favor de ello. Eso yo creo que es un triunfo de Carranza que no llega a ver. O sea, él no llega a ver finalmente cómo se cristaliza esta constitución del 17. Y había una mujer muy cerca de él, acuérdense que estamos en este naciente siglo XX, pero que a finales del 19 las mujeres buscaban el sufragio, las mujeres querían votar, y el siglo XX será quien será testigo del sufragio femenino. México ya a mediados, muy tarde. 53, 54. Pero había una mujer cerca de él, que es Hermila Galindo, y Hermila Galindo, que era secretaria, maestra, le había convencido de alguna manera que esta Constitución debía tener ya el sufragio femenino. Desafortunadamente, tampoco se da. Y esa parte también se le puede reprochar a ese impecable, que no impecable Congreso Constituyente, muy radical, pero dejó de lado una de las más grandes revoluciones del siglo XX, que era el sufragio femenino. Eran radicales, pero machines. Y fue un congreso ahí está. Fue el Congreso de los Vencedores. O sea, no había, por ejemplo, porfiristas, ni maderistas, ni huertistas, ni nadie que hubiera sido de los grupos que fueron siendo derrotados. Creo que hay 2 adendas importantísimas. Una de ellas es al artículo 3º constitucional, la educación pública laica gratuita, y al 123, en que se establecen las relaciones obrero-patronales. Estas 2 son metidas dentro de la Constitución por estos mucho más progresistas, más liberales, y también no le sentó nada bien a Venustiano Carranza. No, y el 27 de la tierra, ¿no? También, que fueron las grandes ese es el yo creo que gran artículo de toda la Constitución, porque por primera vez en la historia reconoce que
la nación es propietaria originaria Claro. del suelo y del subsuelo. Ya luego se modificaría también del espacio aéreo. Pero en ese momento ya prácticamente decía todo es de la nación y la nación lo concesiona, etcétera. Pero eso no se había nunca discutido ni en la del 57, ni en el Porfiriato, ni nunca. Y eso es lo que va a traer todo este conflicto con Estados Unidos, porque las empresas norteamericanas e inglesas y alemanas dicen, híjole, mientras no me apliquen el 27, Claro. para quitarme mis concesiones, y eso se va a llevar del 17 al 38, ¿no? Y fueron cosas que se van haciendo. Estamos hablando, perdón, de las concesiones petroleras. Claro. De ese subsuelo. Pero bueno, se van haciendo como en las rodillas, ¿no? O sea, por un lado Estados Unidos sí al final apoya a Carranza, pero cuando ve estos artículos y ve que todo esto está emanando, también un poco recula a Estados Unidos, porque obviamente sus intereses. Pero además todo esto estaba de trasfondo en la decena trágica, ¿no? Cuando los tratados de la embajada, toda la traición que se da también es porque los norteamericanos, los estadounidenses necesitan cuidar sus intereses. Pero bueno, yo insisto muchísimo que son décadas tremendas, terribles, y no nada más terminó con el asesinato de Carranza el 20 de mayo de 1920, 21 de mayo, 21 de mayo 21 del de 20. mayo del 20, y que terminará también ya con el asesinato de Pancho Villa, y todos descansan y reposan y dejaron el inicio de este siglo XX, que hoy en día es el que vivimos, esas leyes que ¿Y vivimos. dónde descansan y reposan? En donde no deben, o sea, están en el monumento. En el momento de la oración, por eso tiembla en la Ciudad de México, porque están los enemigos ahí enterrados unos juntos a otros. Oye, y fíjate que él muere de 60 años. Va a cumplir 61 el año de su asesinato. Sí. Lo que pasa es que con la barba florida, como se le ve de llamaba 80. Martínez Guzmán, se veía mucho más grande, como toda la generación. Madero tenía 39 cuando lo asesinan. Que también parece Villa, mayor. 43, No, bueno. Zapata, 39. Obregón también todos se veía mucho 48 años cuando lo asesinan. O sea, Claro. era el más viejo de todos, Sí, sí, Carranza, a los 60. Y hay una cosa muy curiosa, cuando él es ya presidente y que está otra vez en la Ciudad de México, ahí por el 16, 17, decide retirar la moneda y lo cambia por billetes. Ya. Entonces fue un drama porque el billete pues en sí no tenía No, y las monedas tenían plata. plata. Claro. Entonces por ahí un periodista, que no se sabe quién, un anónimo, escribe, el águila carrancista es un animal muy cruel, se traga toda la plata y caga puro papel. ¡Ole! Entonces, al otro día, Carranza, ¿quién puso eso? Manda a pedir recompensa, que me capturen el tinterillo ese. Y sale otro verso, recompensa, ¿y eso con qué se paga? ¿Con lo que el águila come o con lo que el águila caga? Venga, Bueno. qué durísimo. Pocas difíciles. Bueno, hay que decir que cada uno de los ejércitos revolucionarios imprimió su propio papel moneda. Había monedas villistas. De todas. Zapatistas no, fíjate. No, La- pues Zapata es otro asunto, sí, ¿no? Zapata Se cuece aparte. se cuece aparte, tienes toda la razón. Pero había moneda villista, por Claro. supuesto, y había moneda también en el norte. Había de Obregón, había de Obregón. Carranza. Y lo que no Carranza. tenía ninguna es justamente lo que debe tener una moneda, que es la confianza de la ciudadanía. No, la Entonces, confianza y el depósito Claro, bueno, en obviamente. oro en un banco que haga que el papel Claro, sirva. claro. Oye, exactamente. otro de los... Ha habido 3 presidentes que su adoración es Juárez. Desde luego el actual presidente, Luis Echeverría, pero el primero de todos es Carranza. Fíjate. Carranza, muchas de las cosas que él decide para la revolución, siguió lo que había hecho Juárez, por ejemplo. Cuando estalla la revolución contra Huerta, él pone en vigor la ley que Juárez había expedido contra los invasores y los traidores a la patria, la ley del 25 de enero de 1862. Luego, cuando ve que lo pueden derrotar, decide establecer su gobierno en Veracruz como lo había hecho Juárez en la Guerra de Reforma. Si Juárez lanzó las leyes de reforma, como las grandes leyes en Veracruz, él lanza la ley agraria del 6 de enero de 1915 y decide que la capital sea Querétaro para el constituyente, porque ahí había sido derrotado Maximiliano. Claro, y todo esto son pasos que de muy joven estos liberales en el Porfiriato, bueno, salvo lo de la reelección, ¿verdad? Que no cumple Porfirio, pero cuando él estudia en el Ateneo tanto de Coahuila, pero ya en el Ateneo de Saltillo, es donde se va a permear de estas ideas liberales y el máximo héroe será justamente Juárez y toda la generación de esos que le acompañan, ¿no? Y justo también cuando va cargándose la República, también se lleva el archivo
A mí lo del archivo me parece fantástico en los dos personajes, tanto en Benito Juárez como en Carranza, ¿no? Claro. Esa letra, esa legalidad, esa historia del Estado que ya necesitaba perdurar. Yo no me imagino a Villa cargando papel alguno, digo, tiene otras cosas. Ahora, ¿no? Juárez lo hizo a caballo. Sí. Carranza llevaba como 37 kilómetros de vías férreas, que claro. se las vuelan aquí saliendo por Lechería y ya sigue solamente en su máquina, ¿no? Absolutamente, bueno, ya le había tocado el ferrocarril que había puesto Porfirio. En fin, estamos hablando de los mismos liberales décadas después, pero están compartiendo los mismos ideales. Pero bueno. Y los mismos anhelos y los mismos deseos de construir a un país que estaba destruido, hecho pedazos por todos lados. Sí. Ya casi nos vamos, no sin agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia, insisto, al antropólogo Diego Prieto, su director, el habernos permitido estar en este lugar maravilloso en donde espero no ser velado nunca. No, y son 14 salas que se pueden visitar y, insisto, son 3 grandes vertientes las que podemos ver. La arquitectura de la casa, la vida cotidiana, los muebles, cómo vivía la familia de Carranza o del ingeniero Stampa y el tema constituyente. Y la historia política del país. Y la historia política del país a través de Venustiano Carranza. Así que bueno, pues aquí en el ADN de la historia. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias. Hasta la próxima.